La luz y el calor son formas de energía las cuales identificamos por la forma en que se manifiestan. Sin embargo, existen otras energías en nuestro planeta. La solar es la más importante para la existencia de la vida. Esta energía es ilimitada. Te estarás preguntando qué tiene que ver la energía que hay en nuestro mundo con el tema que te traemos el día de hoy. La tecnología al alcance de un imán. Muy bien. Con los imanes vas a conocer otro tipo de energía presente en la vida cotidiana a nuestro alrededor. ¿Quieres saber cuál? Mi nombre es César Robles y formo parte del equipo de la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. No se sabe realmente cuándo y cómo se descubrieron los imanes. Existen relatos que nos remontan a tiempos pasados. Por esta razón, empezaremos con un cuento de la época romana. El autor es Plinio. Plinio fue un militar, naturista, científico y escritor romano que vivió entre el año 23 y 79 a.C. y que escribió una enciclopedia compuesta por 37 libros. Para hacer más atractivos los conocimientos que quería exponer ahí, utilizó los cuentos que escuchaba de los viajeros. Por esta razón, vamos a iniciar con un cuento. ¿Conoces el cuento de Magnes, el pastor griego? Magnes, el pastor griego. Un frío día de invierno, como de costumbre, Magnes pastaba en el monte su rebaño, cuando escuchó el balido de una oveja que buscaba a su cordero. Magnes también empezó a buscarlo, junto al río, entre las rocas y zarzas, pero ni rastro. Estaba seguro que nadie se lo había llevado. El zorro tampoco había aparecido por allí, pero nada. En aquellas rocas alrededor había una gran roca oscura y pensó que si se subía a ella, podría divisar una zona más amplia. Mientras la escalaba, se dio cuenta de que los clavos de la suela de su calzado y la punta de su cayado se pegaban a la piedra. Para pasarse de ella, debía hacer bastante esfuerzo y dificultaba su recorrido por la misma para poder llegar hasta arriba. Hasta entonces, no se había dado cuenta de que aquella fuerza, y al cabo de algún día, llevó algunos objetos diferentes para probar lo que ocurría al acercarlos a la gran roca oscura. Así, comprobó que el hierro quedaba pegado y que el peso de los pedazos de este material nada tenían que ver con la tracción. Llevó al pueblo algunos trozos de piedra que se convirtieron en el juguete de grandes y pequeños. Al principio les dieron el nombre de piedras mágicas, pero con el tiempo pasaron a denominarse las piedras de Magnes, y de ahí el nombre de magnetita, con el que se les conoce desde entonces. También se le llama piedra imán. Con este cuento podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué son los imanes? Los antiguos griegos encontraron rocas que tenían el poder de atraer piezas de metal. Estas rocas también se les llamó imán. Los imanes pueden hacer que las cosas se muevan con una fuerza invisible llamada energía magnética. La fuerza de un imán es mayor en sus extremos. Estos se llaman polos. Uno de los polos busca al norte y el otro busca al sur. Como puedes ver en la imagen, hay varios tipos de imanes. En la actualidad, los imanes tienen diferentes aplicaciones, los cuales los puedes encontrar en motores eléctricos, turbinas eólicas, discos duros, altavoces, audífonos y en los generadores. En fin, te sorprenderás con todas las aplicaciones en las cuales se utilizan los imanes. En este momento, podemos realizar una pequeña dinámica, la cual nos va a servir para distinguir aquellos materiales que son atraídos por los imanes, los cuales llamaremos magnéticos y no magnéticos. Con ayuda de un imán vas a poder realizar una tabla como la que te presento ahora. En ella solo tienes que utilizar los materiales que tengas a la mano y acercarles un imán. Si estos son atraídos por el imán, entonces es un material magnético. Si no lo atrae, entonces encontramos un material no magnético. Coloca una marca en el cuadro que corresponda. Ahora bien, ya conocemos la energía magnética. Vamos a conocer otro tipo de energías y para ello vamos a ver las experiencias de algunos científicos del pasado y también de inventores. Y veremos también la relación que guarda con la energía magnética.
El origen de la batería. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, mejor conocido como Alessandro Volta, físico italiano, nació el 18 de febrero de 1745 en la ciudad italiana de Como. Recibió una educación básica y media de características humanista, pero al llegar a la enseñanza superior, optó por una formación científica. En el año de 1774 es nombrado profesor de física de la Escuela Real de Como. Justamente un año después, Volta realiza su primer invento, un aparato relacionado con la electricidad, con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior, logra por primera vez producir corriente eléctrica continua. También inventa el electróforo perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado puede transferir electricidad a otros objetos. Es entonces, en 1800, cuando Alessandro había desarrollado la llamada pila de Volta, que es precursora de la batería eléctrica que producía un flujo estable de electricidad. Ahora bien, ya tenemos hasta ahora la invención de una pila que nos proporciona una corriente eléctrica constante. Vamos a ver la experiencia que encontró Hans Christian Oester. En 1820, Hans Christian Oester observó que la aguja magnética se desvía siempre que pasa una corriente por un cable cercano. Oester llegó a la conclusión de que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. De esta forma, se demostró por primera vez que la electricidad y el magnetismo están relacionados, apareciendo como una nueva ciencia, el electromagnetismo. Vamos a realizar una demostración de lo que encontró Hans Christian Oester. Para hacer la demostración de Oester, vamos a hacerlo con el siguiente material. Vamos a requerir un imán, una brújula, un cable y una pila. Observamos cómo se mueve la brújula conforme nosotros cambiamos de posición al imán. Cuando conectamos un cable a la pila, este va a generar un campo magnético y lo podemos ver cuando hacemos el mismo movimiento que hicimos con el imán. La brújula también se mueve. Esta experiencia demuestra que al pasar una corriente eléctrica a través de un conductor, se genera a su alrededor un campo magnético. Continuemos con la experiencia de Michael Faraday. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en la aldea de Lockwood, prácticamente en el centro de Londres. En aquel entonces era una zona suburbana del condado de Surrey. No provenía de una familia rica. De niño, la madre de Faraday lo sacó del colegio porque los métodos y castigos para los niños eran terribles. La maestra de Faraday se burlaba y le castigaba por no pronunciar bien la R. Faraday comenzó a estudiar por su cuenta, pero su creatividad e ingenio lo llevarían a la fama a pesar de no tener una formación rigurosa en ciertos campos de la ciencia. Faraday es más conocido por su trabajo relacionado con la electricidad y el magnetismo. Su primer experimento registrado fue la construcción de una pila voltaica con 7 monedas de medio peñique apiladas junto a 7 discos chapeados en zinc y 6 trozos de papel humedecidos con agua salada. Faraday usaría después los principios que había descubierto para construir la dínamo eléctrica, antecesor a los actuales generadores y motores eléctricos. Vamos a construir un pequeño motor casero. Para esto vamos a necesitar el siguiente material. Por supuesto, un imán. Podemos hacerlo con una pila, en este caso yo voy a ocupar 2 pilas y un soporte para pilas para hacer más fácil la colocación de este experimento. Vamos a necesitar de estos broches que se utilizan para los folders. Vamos a ocupar precisamente esta parte. Vamos a ocupar también, en mi caso, este conector para unir lo que es la pila. También vamos a necesitar alambre magneto. Este alambre tiene la característica de que tiene un barniz para aislarlo. Entonces, para quitarle el barniz, vamos a ocupar una pequeña lija. Vamos a necesitar también silicón caliente para hacer el pegado. Y como podrás observar, también vamos a requerir una madera de las dimensiones que tú gustes. Esta es como de 20 por 15. Pero en mi caso, yo encontré acrílico y vean que solo necesito esta parte
para precisamente hacer el motor casero. Empecemos. Vamos a colocar el imán y con ayuda de la pistola vamos a pegar para que este no se mueva. Vamos a empezar con hacer nuestra bobina. Vamos a enrollar de esta forma. No necesitamos muchas vueltas. Y vean, lo que necesitamos es precisamente esta bobina. Vamos a cortar. Después, lo que vamos a hacer es quitarle el barniz. Así. Ahora bien, ya tenemos nuestra bobina. Lo que vamos a hacer con esta parte del broche es doblarlo de tal forma que nosotros tengamos esta parte. Vamos a aprovechar para doblar esta otra pequeña parte de esta forma. Y lo que vamos a hacer con el silicón, el otro broche también lo tenemos que hacer de la misma altura. Y vamos a colocar de esta forma, vamos a pegar nuestros broches. La pila la vamos a colocar a un lado y con este conector lo que vamos a hacer es conectar de un lado y de otro. Y nuestro modelo va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos la pila, nuestros conectores y nuestra bobina. Podemos hacer el experimento y recrearlo para ver cómo se nos hace más fácil la recreación del motor. Y para esto puedes hacer varios tipos de bobina. Veamos. De un diámetro menor o con un alambre más grueso. Veamos cómo se realiza este experimento. Al conectar la pila en cada extremo de los broches, estos provocan que circule una corriente eléctrica en la bobina. Al pasar esto se genera un campo magnético y al estar cerca de un imán, este provoca que gire la bobina en forma continua por la atracción y repulsión de los campos magnéticos. Vamos a utilizar dos imanes y veamos que cuando nosotros tenemos los imanes, los polos diferentes se atraen, pero cuando son polos iguales se repelen. Y puedes hacer este experimento y sentirás la fuerza magnética. Y por último, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a utilizar un disco que ya no te sirva y vamos a pegarle este imán. Vamos a hacer lo mismo y veamos cómo se repele. Vamos a utilizar una base como estas y lo vamos a colocar aquí y veamos que este disco está flotando. ¿Para qué nos puede servir este? Para nuestra actividad. Vamos a construir un pequeño carrusel. Y veamos que este pequeño carrusel no está tocando por la fuerza magnética que está ejerciendo
aquí. Con esta actividad me despido, no sin antes invitarte a que continúes siguiéndonos en las redes sociales. Cuídate mucho. Gracias.